¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Un salto cuántico. Un salto cuántico. Bienvenidos a Un Salto Cuántico, el canal de Fran Parejo. ¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos los amigos, Un Salto Cuántico. Voy a hacer un programa sobre algo que todo el mundo pregunta. ¿Qué pasa cuando me muera? Es una pregunta que todo el mundo nos ha atormentado en un cierto momento. De hecho, a mí llegó a atormentarme, especialmente en mi época de opositor, que pasaba mucho tiempo solo, me atormenté. Y además viendo películas de Woody Allen, donde se preguntaba todo el rato que si la muerte era la negrura más absoluta. Ciertamente, hay pensamientos inspiradores, como por ejemplo el tema que lo que no te puedes imaginar no existe, ¿vale? Entonces, como no podemos imaginar el negro absoluto sin conciencia, realmente no existe un negro absoluto sin conciencia. Esta es la parte buena. Casualmente, cuando más atormentado estaba, yo solía escuchar el programa de Carlos Canales y Jesús Callejo, grandes divulgadores de la época, en el año 2000, y escuché la primera historia sobre reencarnación, ¿no? Curiosamente de la India. La cuestión es que, llegado este tiempo, he tenido mucho tiempo de meterme a fondo en toda esta cuestión, donde es fundamental también ver la película Matrix, un regalo que se hizo a la humanidad en el año 99, que pese a sus sombras o la estética inadecuada y tal, nos da herramientas y conceptos para poder entender realidades y subrealidades, o realidades integradas dentro de realidades, o mundos integrados dentro de mundos. En este programa voy a hacer una pequeña exégesis del libro de Michael Newton, o de la obra de Michael Newton, El destino de las almas, ¿no? o Vida entre vidas. Tiene varios libros, incluso creó un instituto sobre regresiones, basándose en que el aporte del doctor Michael Newton es el siguiente. Ya en mi época de estudiante de facultad ya llegó a mis manos un libro de Brian Weiss llamado Muchas vidas, muchos maestros, y también otro llamado Lazos de amor, donde él, mediante regresión hipnótica, porque había una persona que tenía un cierto trauma o miedo al agua o lo que sea, una hidrofobia, perdón, pues entonces claro, en una regresión pasa a otra vida y se da cuenta que esa persona ha tenido otra vida en otro cuerpo y murió ahogado. Entonces en esta, de algún modo, el trauma sobrevive de una vida a otra y eso le ayudaba. El doctor Michael Newton tiene una serie, también es psicólogo, tiene una serie de pacientes que se someten a hipnosis y tiene, digamos, la ocurrencia de ver qué ocurre en el periodo entre vidas. Es decir, ve las diferentes vidas, pero también el periodo que ocurre entre vida y vida. ¿Dónde está ese alma entre vida y vida? Y cómo se decide finalmente acabar otra vez la Tierra en otro cuerpo y a ver en qué circunstancias. Yo sé que hay diferentes, dentro de los amigos del canal, hay diferentes, digamos, niveles, ¿no? Yo sé que lo que voy a decir ahora está superado de algún modo. Además, esta obra de Newton es del año 1994, narrando o extractando las conclusiones de 29 casos, son muchos casos de hipnosis que llevó a cabo, y que realmente voy a intentar aportar algo nuevo, ¿vale? Porque realmente la obra de Newton es importante como aporte, ¿vale? Pero tanto, como veremos, tanto en Brian Weiss como en Newton, en algunas sesiones, hay ahí, notan esos hipnólogos que hay pendiente de que esa persona o ese alma que está hablando tiene ahí pendiente una especie de consejero o guía, su guía espiritual, que está ahí pendiente a ver lo que dice. Por tanto, ya una cosa que solamente deja deslizar Newton, que este proceso de la alma y esta vida está controlado. Lo cual, por tanto, ya os pongo sobre la marcha que voy a explicar un poco esto desde la visión de Newton. Voy a hacer algunas precisiones y aportes personales, ¿vale? Y voy a dar un poco su resumen más básico. Pero esto va a tener segunda parte, ¿vale? Que va a ser lo gordo ya, ¿eh? Pero como hay diferentes tipos de audiencia, es justo pues hacer un proceso lógico y natural, ¿vale? Tengo una gran mentalidad académica, entonces me gusta respetar los pasos naturales, ¿no? Bien. El alma se comunica a través del cuerpo en un estado que se llama supraconsciente, que antes se llamaba inconsciente. Está el consciente, subconsciente y el inconsciente o supraconsciente. Hay algo que está ahí. El doctor Newton, no obstante, da ciertas pautas o ciertas conclusiones finales que son
para mi gusto, importantísimas, ¿vale? Vamos a ver, voy a ver si soy capaz de resumirla. En el primer capítulo, Newton habla de la muerte y la salida del cuerpo. En este primer momento, creo que nos dice algo que quiero dar como aporte, y es que gente que ha tenido experiencias ECMs y salida del cuerpo, evidentemente cuando tú pierdes tu cuerpo físico, el alma mira, adquiere una visión de 360 grados, ¿vale? Puedes mirar para todos los sitios al mismo tiempo. Por tanto, si alguna vez os veis viendo en 360 grados, en ese momento habréis muerto, ¿vale? Bien. Y no hay que asustarse, que la cosa sigue, ¿no? Entonces, asustarse es malo, de hecho. En este momento, hay algo que el doctor Newton, en el paciente que describe en el libro, ve que se habla efectivamente de este famoso abertura o luz, ¿vale? O luz, donde, como sabemos, hay alguien que te recibe. Ven hacia la luz, Caroline. Ya avanzo y lo analizaremos posteriormente que hay gente que discrepa y que entiende que este túnel de luz puede ser una trampa donde se recicla el alma mediante un proceso industrial, pero que, como veremos, según Newton, él lo plantea de manera como si fuera algo inocuo o como que es así, ¿vale? Y nosotros vamos a explicar este proceso de reencarnación de la alma ordinario, ¿vale? Por así decirlo. Bien. Entonces, evidentemente, se abre algún tipo de luz, en ese momento el alma está muy desorientada y se abre evidentemente este túnel de luz con alguien conocido. En el caso, por ejemplo, de Newton, se aparece una mujer que es Rachel, que era un alma que había sido la mujer y otras cosas en vidas anteriores de este paciente. Decía que siempre, esta alma o este paciente, que siempre, en todas las vidas que se moría el tío, o la tía, según el avatar que le dieran para cada vida, se aparecía Rachel. En otros casos, evidentemente, siempre se ha hablado que se te aparece Buda o Jesucristo. Esto nos conduce a pensar que hay algo ahí que hace que se te aparezca en ese túnel de luz una figura que sea para ti conocida para que te anime a entrar a ese túnel de luz. Por tanto, vemos ahí, digamos, cómo, esto no lo dice Newton, esto lo digo yo, cómo juegan con una emoción con alguien conocido o alguien que a ti te guste mucho, porque claro, ahora ya no se lleva tanto a Jesucristo como antes, ni a gente tan fanática católica cristiana. Pues le aparecía Rachel, ¿vale? Su mujer que la quería mucho. Entonces, de algún modo, ahí está mi mujer que la quiero mucho, ¡pum! Y te metes en el túnel, ¿vale? Hablaremos en próximos programas de que cuáles son las alternativas a no entrar al túnel. Quizás es una alternativa también interesante. Cuando conozcamos las dos alternativas, a dónde pueden llevar, pues sí seremos verdaderamente libres para elegir. Pero si te metes por este camino, porque aparece Rachel, o Jesucristo, o tu tito que querías mucho, que creo que era uno de los casos también, o quien en otra época fue tu tío, que no sé, todo el mundo ha tenido un tito preferido, o yo siempre me muero, aparece mi abuelo Paco, ¿vale? Iría hacia mi abuelo Paco, porque lo quería con locura mi abuelo, me emociono hablar de él, ¿vale? Entonces, ya no estarían jugando limpio, ¿ok? Esto no lo dice Newton. Bien. En siguiente lugar, una vez que te metes ahí, este alma, que realmente tú reconoces el alma, o sea, puedes verlo como la proyección de quien fue ese cuerpo, o también puedes reconocerlo como alma. Es decir, una vez que estés en ese mundo espiritual, evidentemente las percepciones que se reciben trascienden la capacidad que nosotros tenemos de hablar, ¿eh? Se trasciende. Y es difícil de explicarlo. Pero bueno, al fin y al cabo, con palabras tenemos que explicar esto. Una vez que te metes, te metes en un mundo liviano, etérico, por así decirlo, no físico, pero que es físico y denso en cierto grado. Hay una cierta densidad, ¿de acuerdo? Entonces, por lo visto te van llevando y se ve por lo visto como un espacio curvo, todo es muy grande, se ven cosas. Y lo que describe Newton, yo creo que Newton nos quiso decir más de lo que sus palabras dicen. Veo en sus palabras una forma de decir que es bonito el mundo espiritual, pero aquí pasa algo que no me atrevo a decir todavía, ¿vale? Eso es lo que yo deduzco de la obra de Michael Newton. Lo van llevando, el ánima te va llevando, y dice que, bueno, que de algún modo hay como unos carriles de energía. En realidad es como unas líneas de energía. Y es muy liviano, entonces como no tiene el cuerpo, pues te va llevando y tal. Claro, la pregunta es, muchas veces Newton hace muchas preguntas a mala leche al alma. Oye, bueno, tú te puedes elegir para dónde vas, tú puedes irte para donde quieras,
Sí, no, todo podéis para donde quiera, pero bueno, voy para allá y tal. Vemos también igualmente, como dice Corrado Malanga, que la alma muchas veces hablan y contestan en un estado de evidente candidez, como si fueran almas jóvenes. Y no tienen mucha experiencia, digamos, en el mundo espiritual, ni... sí, en el mundo espiritual, por así decirlo. Y entonces, bueno, te llevan y luego llegas a un punto central donde se te clasifica desde una rueda y se describe específicamente una rueda de carro con un eje en el centro y posteriormente por los radios o los diámetros o los radios de esa rueda te van clasificando según tu estado vibratorio o tu alma. En este punto, por aportar algo nuevo, ¿no? A los que hayan leído el libro y tal, hay un relato que un compañero que tiene un blog se llama Chitauri Blogspot, un saludo desde aquí, hasta hace poco subió una historia de un chaval holandés que tuvo una experiencia cercana a la muerte, tuvo un choque con el coche, tuvo un choque lateral, el tío dio varias vueltas y tal, y dice que en esos segundos el tío se transportó al mundo espiritual y dice que no lo puede describir con palabras, ni la sensación en la que estaba, ni el tiempo, ni nada. Pero lo que de ese relato de esa ECM dice que él percibió como se acercaba hacia él una inmensa rueda que le traspasaba e intentaba clasificarlo. Esta rueda, además, la hemos visto representada, esta rueda clasificatoria de las almas, de la rueda del samsara, lo hemos visto representado en templos hindúes como una rueda, tecnología en la India. Se conocía la rueda y tenían un aparato mecánico. Quizá esta rueda que estoy poniendo aquí, en la imagen, de los templos de la India, no haga referencia a... quizá no haga referencia a una máquina, sino a la rueda clasificatoria del samsara tras que una persona muere. Recordemos igualmente que cuando muere ese ánima que queda, digamos que es una conciencia trascendente formada por luz. Esto sí lo dice Newton, lo cual nos lleva al concepto de Malanga de soy una consciente de partículas de luz. Pues esta conciencia de partículas de luz es lo que asciende, es una forma consciente, ¿vale? Que estaba atrapada en el cuerpo y que sigue. Evidentemente quedarían como residuo digamos, en las zonas dimensionales de la Tierra, de la 3D, pero también con la zona no física, que también existen zonas no físicas de la 3D, por así decirlo, que están unidas indisolublemente, quedaría el cascarón astral o el cuerpo emocional, y supongo que el etérico también se acaba deshaciendo con el tiempo, ¿vale? Aunque, bueno, yo este tema no sé si lo tengo, a la hora de publicar este vídeo, lo tengo ya tratado, o no, ¿vale? Es irrelevante qué ocurre con los cuerpos energéticos del cuerpo físico o que son enlaces, el etérico, un enlace, y el cuerpo anímico. Aquí lo que queda es, en este mundo, es una matriz consciente de partículas de luz. Y tú también cuando ves a otras reconoces a personas que han vivido contigo en el mundo o en la Tierra con cuerpos, pero tú los reconoces por su alma, por así decirlo. Bien. Es interesante, volvemos también a la rueda clasificatoria. Este señor holandés decía en Reddit, que leía el discurso entero, que lo que hubiera ahí era algo muy frío. Esa rueda que le intentó pasar, le pasaron varios radios y por lo visto ninguno le supo clasificar. Y finalmente volvió a la Tierra, y se dio en el coche hecho polvo, ¿no? Por así decirlo. Y esa ECM, él recordaba que esa rueda le dio una sensación de frialdad que quería clasificarlo bajo cualquier concepto. Es decir, la función de esa rueda era clasificarte como fuera. Es curioso porque lo leí antes de Newton, la experiencia de ese hombre, y luego ahora releyendo, revisionando el texto de Newton, directamente nuevo, original, no exégesis de otros comentaristas, pues me he dado cuenta que esta rueda coincidía. De hecho, también en forma de rueda te clasifican para separarte en grupos de almas según tu vibración. Allí ya te encuentras con otra serie de almas y ahí ya te encuentras un poco con tres tipos de almas, que serían los beginners, el alma normal y la principiante, por así decirlo, los intermedios y la avanzada, que tienen diferentes colores. La normal sería amarilla, por así decirlo, una luz amarilla. La alma intermedia este sería marrón. Y la avanzada serían azules, ¿vale? Que por cierto el azul es mi color preferido, pero bueno, no quiere decir nada. Pero forman grupúsculos entre ellos, ¿vale? Incluso en la clasificación de esta rueda dice que se llegan a ver grupos de almas como verdaderos racimos. En racimo, las almas puestas ahí, ¿no? Como si fueran racimos de uva, vistas desde lejos.
Pero luego según te vas acercando, ya vas... Y además eso, lo de los raíles son canales de energía que te llevan. Fíjate, la impresión que a mí me da es de un verdadero proceso industrial, por así decirlo. Parece todo muy sutil, pero te van llevando. Y sobre todo, siempre a este señor siempre se le parecía Rachel. Yo decía, Rachel no tiene otra cosa. Siempre le coincide que cuando el otro se muere, la otra está muerta ya esperándolo. Siempre coincide en todas las vidas. Mucha casualidad, ¿no? Por eso es verdad que ahí juegan con lo anímico, para que entre, ¿vale? No te dicen, oye, mira, ¿qué pasa esto? No, es boom. Que entres de forma crítica. Y esto empieza mal, ¿vale? Empieza mal. Pero una vez que te metes, ya va a la rueda de carro, los racimos de alma, boom, y ya te metes y ves 3 tipos diferentes de alma. A partir de ahí te organizan en grupos donde hay muchas almas beginner o principiantes, otra nivel medium y luego un organizador de esto, un alma avanzada que participa también de diferentes grupos. Es decir, o es el monitor de varios grupos de almas. En este punto ya se comprende también o se empieza a hablar de conceptos de guía, ¿vale? Que tienen algunas de estas almas durante los procesos vitales. Vamos a ver. Muchas veces uno reconoce allí gente que está en su grupo, ¿vale? De almas que ha sido pues, su primo, su hermano, y se habla de esto de la repartición de roles durante las vidas pasadas y las futuras. Y allí hablan de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado, todo en unas charlas para que aprendan un poco, según dice Newton, qué ha pasado entre las vidas y lecciones de alma que se tienen que aprender. Superar el ego, superar la avaricia, superar el tema por el dinero, superar ciertos traumas que ocurrieron. Luego me extenderé sobre este tema. Pero en este punto es muy importante que él habla de la guía, de esas almas guía que te guían en el mundo espiritual allí, pero también en el mundo físico también están pendientes de lo que hacen. Y en este punto, menciona que a veces el paciente que está hablando a través de su alma se le pide un cambio de rol, que es la técnica del hipnólogo, que se hace ahora. Dile, hay un alien ahí, ¿no? Dile que se ponga, ¿vale? Se le dice al alma, dile que quiero hablar con el alien. Y esa persona sirve de canal para ese alien, con el que estaba tratando el ánima en ese momento. Pues con los guías funciona lo mismo, y a veces se le hacen preguntas a los guías que no quedan claras, ¿ok? Y ciertamente muchas preguntas de los guías las responden con evasiva, igual que la alma, o molestas cuando le preguntas sobre si se las está manipulando, la respuesta del alma es molesta, o burlona. Se nota que no sabes del mundo espiritual, ¿cómo me van a engañar a mí? Es un poco la respuesta que se recibe, pero es muy sintomático. Y el guía muchas veces está en la sesión de hipnosis para evitar que el alma hable más de la cuenta y se vaya de la muy. Irse de la muy es una expresión de la jerga Cheli de los 80, irse de la lengua, hablar más de la cuenta. En este caso, en muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss, creo que era en ese libro, hay un momento que descubre la existencia de los guías y dice que su paciente habló con otra voz, sí, soy el guía, no sé qué, dice que bajó la temperatura de la habitación, cosa mala, boom, y habló con otra voz distinta, con lo cual ya sabe también el hipnólogo que ha cambiado el personaje, ¿vale? Estos guías están ahí, tanto en el trabajo de Brian Weiss como de Michael Newton, para ver qué dicen las almas, por tanto, no es un proceso libre. Newton lo toma como que bueno, que hay cierto, no se puede spoilear lo que pasa en el mundo de la ánima en pro de la progresión espiritual. Pero a mí me da que pensar que realmente es que hay cosas que no quieren que sepamos del mundo del alma porque es, digamos, nocivo para ellos que lo sepamos y es dañino para nosotros que o hay ciertos secretos que no debemos saber porque descubríamos que nos están haciendo algo malo. ¿De acuerdo? Yo creo que es el sentido del guía. Y Newton dice que muchas veces están ahí los controladores o los guías a ver lo que dicen, ¿vale? Y para parar al ánima de decir ciertas cosas, ¿de acuerdo? Bien. Una vez aclarado el tema de los guías, que es sintomático, en estos grupos de... ¿Cómo se llama? De tertulia o de terapia colectiva, de qué ha pasado entre vidas, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Tú, hay que ver lo que me has molestado. Bueno, sí, pues en la próxima, pues como tú me has fastidiado a mí, ahora la próxima te fastidio yo para que veas lo que se siente. Una cosa así, ¿no? Y además hay una zona de descanso, te llama una zona de descanso, y unas aulas o clases. Esto es bastante interesante porque realmente esas aulas, esas clases tienen fisicalidad.
Incluso la zona de biblioteca la describe Newton, incluso hace un bosquejo y un esquema en el libro, que pondré aquí en una foto, como estáis viendo ahora mismo. Y entonces dice, ve por la biblioteca, ojea el libro. ¿Qué estás viendo? Dice, pues mira, pues en este libro estoy viendo, sale, abro el libro y sale como una hoja 3D, una cosa así, y salen unas imágenes, y según ojeo puedo ver fragmentos de mi vida anterior, pero también puedo ver otras líneas alternativas de tiempo, es decir, sucesos que he elegido más eventos de mi vida que no he elegido. Por tanto, ahí en ese plano tienen ahí registros, ¿vale?, de tus posibilidades cuánticas. Lo que has hecho más lo que podrías haber hecho. Y está visto en libros que tú puedes leer, mira, podría haber hecho esto, mira, yo voy a tirar por aquí y me hubiera pasado esto. O si hubiera, en vez de haber hecho esto, hubiera hecho lo otro, pues me hubiera casado con fulanita en vez de con zutanita, por ejemplo, ¿no? Diferentes posibilidades cuánticas que están ahí en un libro. Y lo interesante es que también en la clase hay un tiempo que están en la clase, ¿vale? Estamos en la clase con un maestro azul. Por ejemplo, en uno de los pacientes que describe, por cierto, además, el nombre del alma es distinto del nombre, obviamente, que tuvo en la Tierra. Porque en la Tierra tiene tu nombre, tiene un cuerpo cualquiera, Manolo, Pedro, y luego el alma tiene otro. Y allí cada uno tiene un alma, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, sí, con Zane, ella fue Rachel en mi otra vida y la otra fue no sé quién y tal. Entonces, muchas veces se aplican dos nombres para significar el cuerpo o la vida de una persona con el alma correspondiente. Pero volvemos a la clase. El maestro es un alma azul, ¿vale? De esta. Y decía la persona que estaba aquí en el que narraba esta experiencia, que la clase se organizaba también por niveles evolutivos, según tu vibra y tal, o tu onda. Y esta se presentaba, esta alma, que no recuerdo ahora mismo el nombre, como una diosa griega, ¿vale? Llega ahí como una diosa griega. Hola, ¿qué tal? Con la túnica. Y que también las clases tenían el aspecto de griego, ¿vale? Como si fuera el Partenón, una cosa así eran las clases. Lo cual también es interesante porque esta persona sí tuvo una vida en Grecia y le gustaba aquello. Por tanto, claro, fijaros bien un poco el ambiente que se le da a aquello, ¿no? Que es totalmente un poco ad hoc y holográfico, ¿vale? Esto lo ponemos como Grecia, como un ambiente de estudio y de recreación y, bueno, de examinar las vidas pasadas y hablar de lo que hemos vivido, y son como terapias colectivas y exactamente igual que una terapia de grupo. En vez de Alcohólicos Anónimos, pues los que hemos dejado, en vez del alcohol y la droga, pues los que hemos dejado la vida, ¿no? Por así decirlo. Vamos charlando en la clase y tal, bajo siempre el guía, ¿vale? Y además tenemos el guía supremo, el alma controladora de diversos grupos de almas, los intermedios, ¿vale? Que también pueden participar de grupos, y luego los beginners, que están siempre en el mismo grupo, ¿no? En el mismo círculo, ¿vale? Esto con la teoría de los conjuntos y los subconjuntos nos enteraríamos. Yo tengo que hacer algún dibujo que intentaré poner por aquí clarificado, pero esto no es lo realmente interesante. Lo interesante, lo gordo viene ahora, ¿no? Una vez que pasa este área de descanso, claro, hay que prepararte para la próxima vida, porque el descanso es transitorio. Tú tienes que volver otra vez a Matrix, ¿no? Que podemos preguntarnos, claro, le dice, bueno, ¿y tú no te puedes quedar más tiempo o qué? Sí, bueno, podría quedarme más tiempo, pero hay un momento que hay que volver. Pero bueno, y tú puedes decidir, no, bueno, sí, claro que puedo. Pero ¿cómo que puedes decidir, pero te obligan a ir a elegir ya? Bueno, porque me recomiendan que tengo ya que volver. ¿Te lo recomiendan o te fuerzan? No, hombre, ¿cómo me van a forzar? Ellos consideran que es lo mejor para mí. Ah, o sea, que ellos, como son almas más evolucionadas, pueden decidir por ti. Bueno, no exactamente, no ejercen un influjo sobre mí. En realidad, aunque tengan mayor rango, no podemos hablar de jerarquía. Eso es una cosa que ustedes piensan. Las jerarquías solo existen en la 3D. Aquí solamente existen trabajo lateral o colateral. Vale, no lo tenemos que creer, ¿vale? No lo tenemos que creer porque lo dice el ánima. Pero a lo mejor ella también está engañada a un alma joven, ¿no? No lo tenemos que creer, o por lo menos el ánima piensa que es así. Y claro, ya hay que prepararte para la próxima vida, ¿no? ¿Qué tipo de vida va a tener y tal? Y bueno, y cuáles son las cuestiones. Entonces ya, ahora viene lo interesante. Aquí ya se habla de que en realidad el ánima se anida a un cuerpo humano,
¿vale? Según entienden las ánimas, porque esos cuerpos han sido creados específicamente para que sea alma anide, ¿de acuerdo? Hay un caso muy curioso, que ahora viene aquí un poco lo grande de todo esto, y es que hay personas que lo pasaron mal. Y dentro de lo que lo pasaron mal voy a explicar dos casos solamente, ¿vale? Primero, hay un caso de una persona que fue un oficial alemán nazi en la Segunda Guerra Mundial que pasó de su familia por casarse con una rica. Pues los suegros de la alemana que era su mujer y tal, se reían de él y se lo hicieron pasar mal por eso, por intentar meter a costa de su propia familia. Es decir, se fue con los ricos, se casó con la rica y tal, pero luego lo puteaban y se reían de él. Y los suegros eran dos almas guías azules de su grupo, ¿vale? Pero mira por dónde luego, en la vida actual de un neoyorquino empresario, el tío había sido dejado en adopción, ¿vale? Había sido dejado en adopción por su madre en un convento y luego fue entregado a unos padres adoptivos que lo fastidiaban, ¿vale? Y que eran también sus guías azules. Es decir, los suegros del alemán eran luego los padres adoptivos del niño adoptado, ¿vale? Que encima le daban caña y lo adoptaban, pero no lo querían, no lo trataban bien. Entonces sale un tío que sale amargado de la vida, ¿vale? Que quería suicidarse y que además era un explotador con sus propios empleados. Por cierto, que la madre que lo abandonó, en una vida anterior, por lo que se desprende de los relatos, en algún punto cercano al Mar Rojo, hacía 2000 o 5000 años, este tío era como un sacerdote, un sumo sacerdote, o que en realidad era como el jefe de la tribu, del pueblo, probablemente en Saba, en Etiopía, y entonces la madre robó comida, se lo dio a los pobres, y el tío, como racionaba la comida, el sumo sacerdote, rey de todo esto, porque se juntaba el poder político con el religioso, por así decirlo. Pues aunque era su madre que robó comida para la gente que le hacía falta, porque estaba racionada la comida, dijo que mataran a su madre, el tío Permaso, ¿vale? Entonces luego en otra vida, la madre le toca ser la madre que lo da en adopción, para fastidiarlo, para que sepa lo que es que tu familia te traicione, ¿vale? Con lo cual al final sigue acumulando mal rollo o sea, en vez de explicar en la vida, oye, mira, esto no se puede hacer, tú no puedes matar a tu madre y tal, aunque sea el jefe de la tribu y tal que cual, ¿vale? No puedes hacer eso. No, ahora va una vida donde tú seas adoptado, ¿vale? No, te entreguen, no te quieran de chico, tu madre, la misma que tú puteaste, te putea, te entrega en el convento y luego unos padres adoptivos que somos nosotros los guías que te vamos a dar más por saco para que sufras más y te des cuenta, ¿no? Entonces este tío se quería suicidar realmente. Entonces, y claro, no, tienes que superar esta prueba y no suicidarte. Entonces dice, bueno, es que yo realmente merece la pena esto. Cuando se le pregunta al alma, bueno, sí, yo tenía que pasar esa experiencia. Es decir, las ánimas hablan como que no pasa nada porque ellos tienen que sufrir esa experiencia para aprender unas ciertas lecciones espirituales. Las preguntas de Newton de cómo es posible, cómo podríamos evitar todo este dolor, ¿vale? Las respuestas de las ánimas siempre se salen por la tangente. Y los guías muchas veces se interponen para que no se den ciertas respuestas, ¿ok? Es decir, hay algo en todo este mundo espiritual que no está bien, ¿vale? Y que no intentan que no sepamos desdonadamente. Claro, para no spoilearnos el final de la película, o hay mucho más allá. Esto, por un lado. Luego hay otra vida, la vida de... no me acuerdo, de otra cliente, ¿vale? Donde era una mujer que le gustaba hacer ejercicio, era exitosa, también vivía en Estados Unidos o lo que sea, en su vida actual, y ella le dolía mucho las piernas. Le dolía las piernas. Entonces, yendo en regresiones hacia atrás en las vidas, el doctor Newton descubre que en su día esta mujer fue un vikingo, ¿vale? Un vikingo con motor, un tío de 2 metros, fortísimo, y además navegante, el tío estaba cuadrado, tal, y además tenía una espada gigante y un hacha que manejaba con facilidad. Era como Thor, ¿no? Y era un vikingo que tenía un nombre. En esa vida dice que pudo elegir entre un romano y un vikingo. Pero ella lo que tenía que... decía que ella quería experimentar, y esta es un poco la parte buena, de que para elegir vida te dan a elegir. O sea, tú puedes plantear la vida que quieres. Y luego los guías te dan a elegir. Por ejemplo, a esta le dieron
puedes ir, o sea, tú querías experimentar la fuerza física, ¿vale? O sea, un tío fuerte, quiero experimentar esto, ser una persona fuerte y aventurera, ¿vale? Le daban a elegir entre un vikingo que vivió desde el 3500 a.C. y estuvo por ahí, el tío fuerte, que no me vea y tal, que participó en una guerra y el tío vivió, no sé, murió a los 40 y pico años y tal, pero fortísimo y tal, y tuvo una vida llena de aventura y súper fuerte. Con la melena rubia, Thor. O un romano, ¿vale? Un romano que pertenecía al emperador no sé quién y tal, también un centurión de categoría súper fuerte. Y ella eligió el vikingo porque el vikingo era libre y no estaba sometido, digamos, al poder del imperio. Y no le gustaba depender de ningún emperador, pese a la fortaleza física. Y le dieron a elegir esa experiencia. Entonces pregunta, bueno, ¿y no te dan más opciones? ¿Solamente dos? No, bueno, pero los guías saben más o menos lo que queremos y lo que nos suelen dar a elegir está bien. No se lo cuestiona. Es decir, la anima no se cuestiona, yo quiero esto. Vale. Te vamos a elegir dos alternativas. ¿El vikingo o el romano? Elige. Bueno, pues el vikingo, vale. Está bien, bien, está bien. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Ciertamente muchas veces que te den a elegir entre dos alternativas es poco, ¿vale? Porque si las dos alternativas están viciadas por lo que sea, o hay una letra pequeña que luego no conoces durante el resto de tu vida, como luego ahora veremos, pues puede ser malo. Pero bueno, ahí está el tema. Pero esta misma persona, que le dolía la rodilla, en otra vida posterior, eligió ser una niña, una hija de unos granjeros de Luisiana, la hija del granjero que mira por dónde, tuvo un accidente en la granja y le pasó una rueda de carro por encima de las rodillas y se las machacó. Esas rodillas la operaron, por lo visto intentaron operarla, la persona quedó inválida. Bien, el alma dice que ella eligió una vida, ya que había probado la fortaleza física, en otro turno de vida quería experimentar, digamos, una vida donde se dedicara al estudio intelectual, a hacer el libro, una divulgación, y no quería elementos que le perturbaran, ¿no? Vale, pues quién mejor que una niña que se queda paralítica con 12 años, no sé cuál, creo que era a los 12 o 14 años, que se queda paralítica de la rodilla y se queda postrada en una silla de ruedas, y así va a tener todo el tiempo el mundo para leer el libro, porque no va a poder, te va a hinchar del libro, porque no va a poder andar. Y el alma lo aceptaba, ¿no? Por así decirlo, bueno, estoy bien, ¿no? Esa persona finalmente, pues tuvo una vida que conoció mucha gente, se preocuparon de ella finalmente y tal, se hizo profesora, fue a la universidad y escribió una serie de libros, ¿no? Y de investigaciones. Aquí el doctor Newton dice, vale, pero ¿qué pasa con el dolor de esa niña? ¿Dolió la rueda del carro? Dice muchísimo, claro, porque no solamente fue pasar el carro por encima, sino el tiempo de recuperación, meses, unas operaciones que salieron mal, el sufrimiento fue brutal. Y ahora empieza lo bueno. Dice, vamos a ver, ¿ese accidente estaba determinado o tú lo causaste? Dice las dos cosas. ¿Se iba a producir de todas las maneras? ¿Cómo funciona esto? Dice, claro, el alma sabe más o menos lo que va a pasar en esa vida, o, en mi humilde opinión, conoce que dentro de las posibilidades cuánticas de esa vida, una es que se puede quedar paralítica con la rueda de carro. O el alma quiere dejarla inválida, esto es muy fuerte. Dice, hubo un momento en el que se cerró la puerta, yo fui para allá y vi el momento de que se provocase esa circunstancia. Y pregunta, oye, ¿estás diciendo que tú decidiste dejar paralítica a esa niña que era tu cuerpo? Dice, yo no, los dos. Pero ¿cómo van a ser los dos? Sí, bueno, es que es una mezcla, es que realmente hay una fusión entre la mente de esa niña y el cuerpo. Y el alma. Como que al final, y esto es lo que va muy al final, el alma es un host de este avatar 3D, ¿ok? Un host es un huésped, ¿vale? Estamos hospedando un ánima. Y hay esa doble naturaleza. Está el ánima dentro del cuerpo 3D. Por eso muchas veces dice, ¿pero qué estoy haciendo? Muchas veces uno de los dos cuerpos dice al otro, ¿pero qué estás haciendo? ¿Vale? Porque somos dos en uno. Si no se te pega un bicho o un demonio, entonces ya son tres, ya se forma un lío, ¿no? Pero bueno, no quiero meter más cosas en el saco ahora mismo. Del parasitaje energético. La pregunta es clave. ¿Tú causaste el sufrimiento de esa niña? Bueno, fue entre los dos. Le intenta quitar importancia, pero realmente el ánima dice, a ver, ¿podías haber evitado con un movimiento que la niña quedase en el suelo y le pasase la rueda de carro por encima y le fracturase las dos rodillas? ¿Podía haber hecho un movimiento? ¿Tú controlas el movimiento de esa niña? Dice, sí, en ese momento sí. En ese momento
vi un momento de conexión entre los dos donde pude manejar el cuerpo para evitar ciertos movimientos y provocar ese resultado. Lo hizo adrede el ánima. Dice, ¿qué pasa con el sufrimiento de esa niña? Lo pasó mal, dice, sufrió muchísimo. Pero bueno, un precio que hay que pagar porque también el ánima tiene que pasar situaciones o vidas donde aprenda a superar el dolor, que aprenda a soportar el dolor. Entonces, bueno, realmente es bastante chungo esto, porque de algún modo hay una experiencia de alma, pero por otro lado se está emitiendo un sufrimiento humano y ya los seguidores de este canal saben que existe una cosecha energética de almas, ¿vale? La matriz de almas es una matriz de cosechaje de sufrimiento humano. Quizá emocional, pero esa persona sufría muchas emociones negativas, esa niña, ¿no? Hasta que ya aceptó su condición y tal. Por tanto, aquí vemos un poco el tema de la simbiosis entre la producción de energía de loss, de sufrimiento humano, junto con una experiencia de alma, pero a costa del sufrimiento del avatar 3D, que tiene su propia conciencia 3D artificial, por así decirlo, un ego, pero de algún modo también está sufriendo, ¿vale? Esto es muy sintomático de forma a deducir cómo está montado este mundo, ¿vale? Pero bueno, lo haremos en el siguiente programa, cómo funciona esta matriz, y voy a seguir con los casos de Newton, ¿no? Una vez visto esto, se les pregunta que qué ocurre con la elección de las nuevas vidas. ¿Qué pasa ya cuando te cortan el rollo y dices, venga, ya está aquí mucho tiempo en el ágora griego, aquí mucho rollo en la biblioteca, venga, tienes que nacer otra vez? Siempre muy sutilmente haciendo ver que lo ha elegido el alma, pero hay una inducción, igual que los canales energéticos flotantes, porque decía, cuando lo llevaban a la rueda central de clasificación, dice, ¿puedes moverte? Sí, puedo moverme a los lados, pero realmente aunque me mueva, se forma una especie de curvatura, no sé explicarlo bien, se forma una curvatura y unos canales energéticos que me conducen. No son libres, te conducen, ¿vale? Te conducen, lo dice el ánima. Pasa que Newton lo dejó como para el que pudiera entenderlo en su libro. ¿Cómo eligen otro alma? Pues hay una sala de vídeo que es el anillo del destino. Entonces, esas ánimas las meten, ¿vale? Y les proyectan algunas posibles vidas. Es como una especie de sala de vídeo circular donde salen unas pantallas y ven vidas en función de posibilidades cuánticas que pueden elegir. Y dice, bueno, ¿y qué vidas ves? Las que nos ponen. Es decir, el alma no elige. Hay unos controladores detrás, ¿vale? Un consejo de ancianos, porque hay una gente que viene del consejo, que además se presenta como una especie de túnica y un medallón y tal, no sé qué historia. Venga, que va a ver la sala y tal. A mí esto del consejo de ancianos me suena al mago de Oz, o ahora, por ejemplo, el villano de la Capitana Marvel, que veía ya la película precisamente, una especie de entidad que se te muestra como tú quieres que sea, ¿no? Las entidades que se muestran como tú crees que son, o como tú quieras que sean. Es una proyección mental, ¿vale? Aprovechando tecnología que no conocemos de la mente y tal, para que las entidades se presenten de una forma, de un aspecto benévolo, cuando en realidad te están induciendo, ¿vale? Y entonces les ponen en el anillo del destino, una sala circular con unas pantallas que se pueden ver, por ejemplo, una vida de un tío en Nueva York, y además que puedes ver las vidas que va a tener, lo que puede trabajar, las parejas que tiene y tal. Te proyectan un par de vidas o tres, te dan a elegir, y tú dices, venga, pues quiero este tipo de vida, ¿vale? Y lo ves de antes, además tú lo puedes debatir y consultar. Pero al final tienes que elegir, ¿vale? Y primero está en la película de el ambiente donde te van a mandar, ¿vale? Ya sea un ambiente rústico, urbano, y además te proyectan partes. Por eso estos contratos tienen que tener una letra pequeña, es decir, te ponen una parte de la lección de alma, pero luego hay otra serie de cosas que no te explican y te los vas a encontrar, y aparte con amnesia. Entonces, el destino, ¿no? El anillo del destino. Eliges primero el ambiente y luego el cuerpo. Que curiosamente en otro libro de Newton, El destino del alma, ciertamente se ve como... Es que si eliges el cuerpo como en una pantalla, es muy parecido elegir la vida, no el ambiente, sino la persona concreta a la que va a vivir. Pues al final vas eligiendo como se elige en un videojuego un coche de carrera, pum, 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 con unas tales características, o un muñeco de los Sims, ¿vale? Por así decirlo. Que es donde estamos es muy parecido. Entonces,
te obligan a elegir una vida. La cuestión es, y son unas conclusiones muy importantes, ¿cada cuánto vivimos? Pues bien, el Newton, analizando vidas de sus pacientes, se da cuenta que en épocas pretéritas, incluso... se me ha olvidado una cosa muy interesante. Hay gente que vivió en la época de los neandertales y tal, como en el neolítico, ¿vale? Y también hay una zona también de mundos que te pueden mandar un tiempo de transición para aprender a experimentar con la energía. Esto es muy interesante. Hay gente que estuvo un tiempo como formas de vida básicas en un planeta parecido a la Tierra, ¿vale? Lleno de criaturas donde van a experimentar no la vida física, sino el tiempo. Y también intentar manejar partículas básicas para crear formas de vida o, en este caso, minerales. Es decir, que hay una interacción de conciencias creativas en los mundos físicos para crear cosas. Esto es muy interesante porque es que a lo mejor cosas que se crean y formaciones que se crean, quizá hay una inducción en la forma, que te digo yo, de una montaña, de un árbol o de una cosa que se forma por un espíritu o por un alma que está ahí de algún modo, ¿vale? Según qué mundo. Este mundo además se decía, este mundo para experimentar el tiempo, que estaba, era parecido a la Tierra pero más pequeño, decía que no con tanto agua y más pequeño, y con muchas formas de vida y tal, pero con poca conciencia la forma de vida. Entonces pues ahí, tú lo que ves ahí es cómo pasa el tiempo y cómo evolucionan las criaturas, ¿no? Muy interesante también en este periodo de entrevida, ¿no? Te pueden mandar un tiempo ahí para que tú veas la creación de mundos y participar en eso. Realmente no veo nada negativo en ese trance, ¿vale? De participar un poco en mundos que no están tecnificados y participar un poco en mundos que solamente hay animales, como zoológicos, y ves cómo evolucionan las cosas, cómo se crean, cómo son las partículas básicas de la materia vistas desde el punto espiritual, y cómo intentar, haciendo foco de energía álmica, boom, crear ciertas formas o inducir ciertos resultados, ¿vale? De forma. A veces salen mal y salen engendros, tanto de minerales como de partículas, partículas de vida, ¿no? O partículas químicas del entorno. Bien, estos planetas, por cierto, además se decía que pues, algunos se dice que están en otra galaxia, ¿no? Por así decirlo, o en otro sistema solar dentro de esta galaxia. Y algunos mundos se dice que están fuera del sistema solar, pero físicamente cerca de la Tierra, como si estuvieran en frecuencias adyacentes. Te pueden mandar igualmente también a otras densidades, ¿vale? Por así decirlo. Bien. Dicho lo cual, ¿cada cuánto hay vidas? Pues hay algunos que vivieron en la época de los... es curioso, de los neandertales, ¿vale? O de gente del neolítico, que sí tenían alma. Incluso Corrado Malanga habla también de una hipnosis a un tío que estaba en un neandertal, que también fue abducido para la extracción del ánima. Esto es muy curioso. Es decir, ha habido cepas humanas con otro aspecto que también admitían alma. ¿Ok? Bien. Otros no lo admiten actualmente. ¿Cada cuánto se vive? Pues se decía que en periodos de estos de la antigüedad uno venía aquí una vida cada 2500 años, luego empieza a reducirse la vida a 1000 años, luego a partir del año 1000 a.C. la gente empieza a vivir una vida por siglo, ¿vale? O no, cada 500 años, a partir del siglo XV por ahí la gente empieza a vivir una vida cada 100 años, y modernamente en el siglo XX la gente incluso en un siglo vive 2 veces. Esto es muy interesante porque se hace una serie de cálculos muy interesantes sobre la cuestión de que los seres humanos en la Tierra han aumentado mucho en número y ahora hay una mayor demanda de almas. Por eso hay gente que experimenta, ¿vale? Como una amiga del canal, se llama Sandra. Un saludo desde aquí, que ella tiene un recuerdo de que le obligaron a nacer a la carrera. Venga, que no, que tienes que nacer. Venga, que no, que sí. Pero seguro que sí. Venga, métete por el túnel para nacer otra vez. Y es que realmente, me lo explico porque ahora mismo hay tanta gente, que hay cerca de 7.000 millones de personas, 6 o 7.000 millones de personas, actualmente 7.000, cuando escribió Newton 6.000. Y claro, si se muere mucha gente, muchas cosas, entonces hay demanda de almas. Tiene que haber rapidez. Yo me pregunto si en esta rapidez, hay veces hay gente que dice que nace con el cuerpo equivocado, si el periodo de amnesia o de memoria falla y realmente se encuentran en el género equivocado porque no se ha hecho, digamos, un debido destilado o una debida depuración entre vida y vida, ¿correcto?
Sobre el tema de los géneros, se dice que durante la vida sucesiva, hay una propensión del alma a tener cuerpos masculinos o femeninos. A veces puedes repetir muchas veces y tienes una predilección por tus cuestiones personales de lo que tú quieras experimentar, pero que normalmente tiendes a equilibrarlo, ¿no? Como la estadística. Es decir, que hay almas que tienden a ser más femeninas, otras más masculinas, pese a ser neutras, ¿vale? En teoría. Hay un caso de una chica que lo que comenta es que, de un hombre que en su día fue una especie de auténtico wanderer, ¿vale? Que ayudaba a los más débiles. Por ejemplo, en China fue una especie de tío que era un guerrero independiente que aprendió artes marciales y que le dio herramientas, digamos, enseñó a campesinos a luchar frente al régimen, al emperador opresor chino de la zona, emperador regente chino de la zona, y le enseñó técnicas de lucha para que pudieran defenderse frente a la tiranía y opresión. Lo cazaron y lo mataron, ¿no? Luego también fue otro japonés que también vivió tranquilo, aprendiendo y tal, y aprendiendo sabiduría. Una persona que le gustaba mucho la independencia. Por ejemplo, a mí me encanta, es que me encanta estar a mi bola manola, sinceramente. Pero bueno, y aprender, yo solo. Me gusta. Y entonces, bueno, era una cosa así, ¿no? Buscaba experiencia, una especie de guerrero que estaba por ahí él solo. Y una de las vidas que eligió era la mujer de un granjero que enviudó con se murió su marido cuando ella tenía 30 años, ¿vale? Y tenía 4 o 5 hijos. Entonces tuvo que quedarse toda la vida en la granja cuidando de los hijos. Eligió esa vida de viuda para ese alma por riles, en vez de ser un transhumante ayudador de los demás, vivir una vida a lo contrario. Está arraigada en una finca de esta, en una granja, y tenés que cuidar de su hijo, no de cuidar de los demás y hacer el bien a los demás así que veía oprimido, sino tienes que ocuparte de tu familia y de tu hijo. Entonces, ese contraste de vida lo tuvo ahí. Hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta aquí bastante bien. Esto no tiene nada malo. Sí tenemos eso, que es cierto que muchas veces las almas no tienen todas las respuestas y muchas veces los guías los cortan. Hay una cuestión muy interesante también, que es que a veces se puede dar que el mismo alma ocupa 2 cuerpos simultáneamente en la misma línea temporal. Por tanto, es posible que algún día vosotros os encontréis con vosotros mismos. Este tema del alma gemela se ve, por cierto, en un capítulo de la segunda temporada de Westworld, que viajan a otra parte como de Japón, y creo que es... tenían como otro robotoide, otro androide, digamos, análogo, idéntico, japonés, y entonces, claro, se quedan mirándose mutuamente con fascinación. Lleva la esencia, es exactamente la misma tuya. También puede darse el caso de que el mismo ánima esté en 2, digamos, cuerpos diferentes, no en la misma línea temporal, sino en 2 líneas temporales distintas, pero esto, por lo visto, suele ser poco frecuente. Por tanto, es muy fuerte. Hay gente que cree que le ha pasado encontrarse consigo mismo como ánima, ¿no? Un cuerpo que ocupe tu misma porción de ánima. A veces puede ocurrir. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es un juego de karmas donde también interviene no solamente gente de tu grupo, de tu mismo nivel beginner, sino también uno del nivel intermedio y sobre todo los guías, que como hemos visto pueden venir para desarrollar los peores papeles que te hagan sufrir. Finalmente, se da una pauta fundamental en Newton donde habla de, en la próxima vida que van a nacer, ¿qué ocurre? Y dice, pues mira, como ya he elegido el cuerpo, ya veo dónde voy a nacer. Y ve esta persona, el ánima ve el feto, ¿vale? Lo está viendo y se le pregunta que cuándo se agrega a él. La literatura escolástica y Tomás de Aquino sentó caprichosamente que el ánima se enraizaba en el cuerpo humano a los 40 días. Esto porque sí. Newton, sin embargo, a través de las regresiones nos dicen que el ánima dicen que, bueno, que depende, ¿no? Que queda un poco, que no tiene por qué ser una fecha fija, más o menos se meten ahí en fase de estadio. Pero que para el alma es aburrido, porque la experiencia que tiene está metido en un embrión que está metido dentro del claustro materno, entonces está aburrido. Dicen que a veces, en ese periodo que ya están metidos, pueden salirse temporalmente y ver a otra alma, es decir, como si el alma pudiera salir de ese cuerpo del embrión o del feto, ¡bum!, y se da una vuelta y vuelve, ¿no? Pero dice que es una cosa poco ortodoxa y el ánima con el que estaba decía que lo hacía pero por poco tiempo, que él no es de los que abandona.
Esto también es interesante el tema de que, fíjate que el ánima puede abandonar un cuerpo a voluntad si la cosa está bien. Es decir, o induce un suicidio o lo abandona de tal manera que parásitos energéticos induzcan un suicidio. También podemos preguntarnos si hay vidas tan desgraciadas y tan quebradas que el ánima se ha ido, pum, entonces ese tío se queda que es otro. Que el ánima abandona el cuerpo. Esa persona cambiará su personalidad porque solamente se quedará con el cuerpo físico 3D y entonces se quedará sin chispa vital y se le van a notar en la conducta. Pero aquí vamos un poco con el tema de la que le pasaron la rueda del carro por encima y se quedó sin rodillas, ¿vale? Y el tema de el nacer, de cómo va diciendo el ánima que se mete en el niño, que esto no lo dice Newton, pero evidentemente hay una conexión entre el ADN y la permisividad o el anidamiento del alma, de forma que conforman una auténtica unidad biológica que dice, el ánima entiende que ese cuerpo ha sido diseñado para que ellos entren dentro. Es decir, hay una relación de medio a fin entre el universo 3D, este que estamos aquí, o el mundo 3D que estamos habitando de la Tierra, o lo que conocemos como nuestra realidad física 3D, que tiene mucha tela de cortar porque a ver dónde estamos metidos realmente, en qué tipo de matriz estamos metidos, y la simbiosis entre esta persona o entre el niño y finalmente la persona. La cuestión es que el ánima, cuando está dentro del niño, dice que intenta hacer cosas para que los padres, que siempre están desesperados porque la crianza es un coñazo, llame la atención, como puede influir el ánima para que el niño toque la cara al padre o hacer ciertas carantoñas para que lo quieran, ¿vale? Es decir, el ánima puede desarrollar estrategias para poder desenvolverse positivamente en la fisicalidad 3D. Por tanto, dice el ánima que empieza a intentar involucrarse en las conexiones neuronales o mentales, entiendo yo más que neuronales, sería en el campo mental energético del ser humano. El ánima intenta meterse en esas conexiones tanto del cerebro como de los cuerpos anímicos para poder intentar influir en el comportamiento de su anfitrión, ¿vale? Huésped-anfitrión. El huésped es el ánima y el anfitrión es el avatar humano, que tiene un alma dentro que no lo sabe. Muchos no lo saben y otros no lo tienen, ¿vale? Creo yo. No son tantos, pero hay gente que no tiene. O se ha ido, o muchas cosas. Pero es interesante esto, como esa simbiosis la va formando el alma, ¿ok? Y esta es la clave, que el niño es influido por el ánima formando una sola entidad biológica espiritual, ¿vale? Es decir, el anfitrión recibe al huésped y se va anudando en su cuerpo y estructuras mentales o en su ADN de forma que pueda influirle desde esa otra dimensión. Y finalmente, bueno, cuando se accede a otra vida, ¿vale? De la sala del anillo esta, eliges la vida y tal, te metes por un túnel, ¡boom! Y ya aparece de nuevo. La cuestión es, ¿por qué se nos olvida a qué viene esta amnesia? ¿Hasta qué punto se influye o no se influye? ¿Qué recordamos, qué no recordamos? Porque hay gente que recuerda vidas pasadas y otros no. Porque los controladores, los guías, nos pueden hacer sufrir mucho si esto es bueno o esto es malo. ¿Cómo está formada esta matriz? Vale, estos son respuestas que intentaremos analizar en el siguiente programa, no os lo perdáis. Pero espero que os haya quedado más claro, digamos, la idea básica del Dr. Newton, ¿no? Así que, bueno, si os parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Os emplazo al próximo programa donde voy a explicar realmente cómo creo que funciona esta matriz de alma en relación con este 3D físico, cómo se simultanean, cómo es que hay una realidad dentro de otra realidad, cómo hemos llegado a este punto, dónde está el truco, porque aquí realmente todo el mundo nota que aquí pasa algo, han subido mucho el nivel de dificultad. Antes se encarnaba cada 2000 años, cada 500, cada siglo, y ahora va esto muy rápido y mucha gente. ¿Qué está pasando aquí realmente? ¿Vale? Bueno, pues todas estas dudas lo resolveremos en el próximo capítulo. Gracias y hasta la próxima.